Bueno, antes que nada agradecer a todas las personas que ven esta reflexión y la escuchan sobre el Salmo 23. Creo que es un salmo que ya muchos de nosotros hemos leído muchas veces. Sin embargo, hay algunas cosas importantes que me gustaría recalcar y que me llaman bastante la atención. Del primer versículo hasta el cuarto versículo, David empieza hablando como si fuese una oveja. Él conoce bastante el tema sobre el pastor y las ovejas y cómo debería comportarse un pastor, cómo se comporta una oveja. Entonces, en los primeros cuatro dice, vamos a empezar por el 1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Habla de provisión. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Habla de paz. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Habla de cuidado, ¿verdad? De guianza. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Habla de protección. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Habla de cuidado y de la corrección de Dios. Vamos a detenernos acá para ver algo muy interesante, y es que los verbos, como ustedes lo pueden ver ahí, está en diferente color resaltado. Dice: nada me faltará, hará, pastoreará, confortará, guiará, no temeré, porque tú estarás, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todos los verbos están en futuro. Y hay dos interpretaciones aquí que se pueden hacer. Una puede ser que David está hablando de algo que pasó, que pasa y que pasará, ¿verdad? Cuando yo digo Jehová es mi pastor y nada me faltará, casi que se entiende fácilmente de que estoy hablando de que no me faltó, no me falta y no me faltará. Pero también puede haber una interpretación que diga que David estaba hablando en futuro. Estaba hablando de situaciones que no estaba sintiendo en ese momento, no estaba viviendo, pero lo estaba creyendo en fe. Y es muy interesante esto porque precisamente, como lo digo, alimenta nuestra fe, hace que nuestra fe crezca cuando alguien declara cosas o dice cosas que no está por las que no está pasando, pero dice: yo creo en un Dios que no veo. El evangelio es locura para muchas personas que se pierden, pero para nosotros es completamente otra cosa diferente. Entonces, después de haber dicho esto, el Salmo 23 regresa David hablando como un ser humano, y yo creo que como un hijo de Dios. Es interesante acá porque ya en el 5 dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está hablando en presente. Esto David, si lo queremos interpretar de esta manera, sí lo estaba viviendo en ese momento. Dice: Dios está aderezando mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. David estaba frente a angustiadores. En ese momento sí estaba viviendo esto. Dice: unges, que también está en presente el verbo, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mi cabeza con aceite, unges mi cabeza con aceite. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto esta interpretación de la oveja y el aceite, y hace poco salió esta versión de que, y no digo que no sea cierta, ¿verdad? Que los pastores cuando las ovejas van a pasar por un lugar donde hay muchos mosquitos, donde se pueden adherir animales a su lana, y se les rocía aceite para que todos esos animalitos que se pueden pegar a la lana resbalen y queden botados, ¿verdad? No se peguen. Es lindísimo porque habla sobre la protección de Dios, pero también cuando las personas visitaban a alguien en los tiempos de antes, no le abrían las puertas a cualquier persona, ni mucho menos lo sentaban a la mesa. Para que alguien sentara a alguien a la mesa era porque había que pactar un trato, ya sea económico o familias que entre hijos se iban a casar, entonces se recibía la familia y se pactaba la boda, pero era muy, muy específico, no era cualquier persona que se sentaba a la mesa a comer.
cuando se le recibía a la persona en la casa, se le lavaban los pies, se lavaba la cara, se le daba atención con aceite por las quemaduras en el desierto y los altos grados de el calor que había en ese momento. Entonces, de esto se trata, de atender a una persona, a un comensal, a alguien que viene a cenar. Y David ahí sí se siente así. Para mí, David estaba en ese momento en la presencia de Dios y estaba disfrutando, y dice también: mi copa está rebosando, porque el rebosar de una copa significaba también en esos tiempos de que la persona que invitaba a cenar a otro a la mesa quería que se quedara y que no se fuera. Como que usted vaya a la casa, ¿verdad?, y esté con un vaso lleno de refresco, y cuando se le está acabando, pues alguien va y le echa más y le echa más y le echa más. Significa: yo no quiero que te vayas. En el momento que deje de echar refresco, o en ese momento vino, significa: bueno, ya aquí ya es hora de irse. Era una señal muy, muy reconocida. Entonces David dice: creo que estás agradecido con mi presencia aquí en este lugar, es lo que le dice el Señor. Y en el 6 vuelve ya con el verbo en futuro. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vuelve a hablar David otra vez, tal vez de algo que no está viviendo en ese momento, pero dice: esta es mi fe, y de aquí me aferro, ¿verdad?, de una bendición que es para siempre. Y dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. También hace una declaración sobre el final de sus días, el final de sus tiempos. Y es interesante porque si juntamos todo el Salmo 23, podemos ver un David que viene en una condición de oveja y que después avanza como en la condición de hijo. Después, cuando dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, está hablando en fe, ya como diciendo: esto no es estacional, no es de un momento, no es que pasó hoy, no es que mientras estoy en tu presencia, no, es que cuando yo salga de acá y lo emocional también vuelva a bajar en mí, esto de llorar y de sentir, yo voy a estar completamente seguro y me voy a aferrar a que tu presencia, tu misericordia, el bien tuyo, el cuidado me van a seguir donde quiera que vaya. Y no solo habla de un momento específico, sino de etapas de la vida donde cuando fui niño, cuando soy joven, cuando soy adulto y cuando ya voy a envejecer. Y después, yo creo que lo más bonito de esto y la esperanza que tenemos los cristianos es: en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es una fe en la vida eterna, donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Entonces, para hacer un resumen, dice, David comienza con verbos en futuro y viéndose a él mismo como una oveja y a Dios como pastor. Después habla de lo que sí está viviendo, son los verbos en presente, y vuelve a hablar por fe. Es muy interesante este proceso porque David se ve como en su proceso. Se ven varias cosas paralelamente. Se ve el proceso de él desde que se siente como oveja, como niño, ¿verdad? Y todo esto que les decía anteriormente. Pero también se ve otro proceso, y es el proceso de hablar en fe, de la etapa en la que estoy viviendo, cuando él habla de que está sentado a la mesa, pero después vuelve a retomar y sigue hablando en fe. Y eso es lo que a nosotros nos sustenta. Sin la fe, como les digo, para el mundo todo lo que nosotros pensemos o hagamos siempre será una locura. Y aquí dice que es un salmo, dice es una composición poética de alabanza al Creador que se canta en celebraciones de la religión judía y cristiana, en especial cada una de las 150 que componen el Salterio. Y yo aquí quiero hacer algo muy importante porque esta es como la aplicación de esta reflexión a nuestra vida diaria. Y el reto que aquí les invito a hacer es que cada uno de ustedes que están escuchando esto, agarren un cuaderno específico o un espacio, un bloc de notas en su celular y escriban un salmo para Dios esta semana. Es importante cuando nosotros le sacamos una sonrisa a nuestros padres terrenales, ¿verdad? Con cosas, dibujos a veces que la gente dice, mira qué dibujillo más feo, pero ya uno sabe que lo hizo un niño. Y ya uno sabe que el valor no es por el trazo y por la obra en sí, sino por el valor emocional.
¿Y cuántos de nosotros no podemos en esta semana o en estos días sacarle una sonrisa a Dios y que Él diga, yo me complazco en mi hijo, en las cosas que hace, en la forma en la que me ve, en las formas en las que trata de demostrar el amor? Es que no solo lo dice de los labios para afuera, sino que me escribe canciones, me escribe cartas, busca la forma de hablar conmigo donde quiera que esté, en el carro, en el trabajo. Es impresionante las miles y miles de formas que nosotros tenemos de demostrarle amor a nuestro Padre Celestial. Y también poder escribirle cartas a Dios. Yo les invito a que ustedes escriban cartas. Y aquí también les quiero, tal vez no voy a ahondar en el asunto sobre la oración, esto lo haré más adelante, pero hay muchas personas que dicen, es que yo no sé orar como ora otra persona. Y hay un dicho que dice, la práctica hace al maestro. Entonces, si usted quiere orar como oran otras personas, empiece a practicar lo que practicaron esas personas para empezar. Tan sencillo como estar en su habitación y empezar a hablar con Él. Ponga una silla ahí, ponga una silla vacía y empiece a hablar con Él y dígale lo que usted siente. Recuerde que la forma de escuchar su voz es por medio de la palabra, de la Biblia, de lo que Él ha escrito para nosotros. Y la forma en la que Él nos escucha es por medio de la oración. Esas son las vías de comunicación. Nunca lo olvide. Y cuando usted no entienda algo de la Biblia, algún versículo, busque ayuda. Yo con mucho gusto le ofrezco mi ayuda. No soy la persona más conocedora de la palabra en todos sus extremos, pero la palabra es tan viva que todos los días se revela de una manera distinta y diferente a nosotros. Y eso es lo bonito de esa palabra viva, que hoy la leemos e interpretamos algo, pero mañana volvemos a leer lo mismo e interpretamos otra cosa súper enriquecedora, como por ejemplo la historia del hijo pródigo, que tiene tantos personajes y tiene tantas formas de ver la reacción de cada uno de ellos, y eso es súper enriquecedor para la vida de un cristiano. Porque cuando vemos la historia del hijo pródigo, todo el mundo decía el hijo pródigo, pero ok, veámosla desde los zapatos del padre. Ahora veámosla desde los zapatos del hermano que nunca se fue, sino el que se quedó en la casa y después empieza a renegar porque yo te he servido, porque yo he hecho. Veamos todas esas formas y esas partes, estructuras, analicémoslas, y tal vez si a usted no le hace sentido por alguna forma de pensar de alguno de los personajes, tal vez por otro usted diga, mira, sí, yo nunca lo había visto de esta manera, de esta forma. Esta es la enseñanza corta que quiero dejarles. Que Dios me los bendiga, y próximamente voy a estar subiendo también otras reflexiones, porque sé que hay muchas personas que necesitan escuchar estas cosas y despertar, sobre todo despertar ese interés por buscar un Dios vivo que le acompañe, que usted sienta y sepa que no hay límites para conocer del amor de Dios, para conocer de las formas en las que Él ha planteado esta vida para que vivamos de una manera hermosa. Si la vida tiene complicaciones y nosotros nos la complicamos más, pues con la palabra, con el manual podemos encontrar salida a muchas de esas situaciones. Yo me despido, mi nombre es Andrés Calderón y espero que esto sea bendición para ustedes. Si les ha llamado la atención y pueden compartirlo con otros familiares, adelante. Con mucho gusto y muy bien, súper privilegiado, y que la gloria siempre sea para Dios.